Hola, muy buenas. La semana pasada, si lo recordáis, empezábamos el año hablando de esa festividad del Día de la Toma en Granada, pero esta vez sí, este viernes sí que hemos querido aprovechar para hablar de ese típico repaso que hacen los medios. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es mirar atrás a este 2020 y ver más allá de la pandemia, oye, a nivel político, qué hay que destacar. Así que hoy, en Simple Política, los 5 cambios políticos que han marcado el 2020. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y es verdad que hoy no vamos a hablar de ningún tema, de ningún concepto, de ninguna estrategia, pero sí que nos vamos a repasar este 2020 que hemos cerrado hace pocos días y vamos a ver, más allá de la pandemia, como os decía al inicio, qué 5 cambios políticos nos han quedado guardados en la mente, pues yo diría que casi para siempre. Pues lo decíamos al inicio, ¿no? 2020, un año marcado por la pandemia y que pasará a la historia como el año que el coronavirus lo paralizó todo, pero también vamos a hablar de otras cuestiones, porque ya hemos hablado bastante en muchos episodios sobre el coronavirus y también hay otras cuestiones que queremos tocar y las vamos a hacer con Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Durante este año sí que es verdad que hemos hablado mucho del coronavirus y quizá, y también de otras cuestiones políticas que van quedando como rezagadas, ¿no? Porque al final aquí intentamos comentar la actualidad que vemos en las noticias y las noticias realmente no nos dejan ver otra cosa que no sea coronavirus, pero hemos intentado, o en este caso has intentado, recopilar una serie de cambios políticos bastante importantes que también han tenido lugar en este 2020, ¿verdad? Sí, bueno, cambios que han tenido su cierto eco, ¿no? en los medios, ¿no? Pero que, como bien has dicho, por la pandemia, pues han quedado como en un segundo lugar, ¿no? de importancia. Entonces nosotros Sí. en Simple Política, pues bueno, hemos hecho una selección de los que consideramos los 5 grandes cambios políticos que han tenido lugar en 2020 en todo el mundo, ¿vale? Se trata de nuestra selección y a nosotros, pues personalmente a mí me gustaría conocer también la opinión de los oyentes, pues a través de las redes y las vías de contacto de Simple Política, pues si os parecen que estos 5 cambios han sido los más importantes del año, si tenéis alguna propuesta. Bueno, nosotros hemos hecho esta selección, así que vamos a ello y ya Claro que vosotros sí. valoráis después. Vale, ¿cómo lo has ordenado? Porque claro, cuando hacemos un ranking normalmente le estamos dando un orden. Sí, mira, al final he decidido ordenarlo digamos, en orden ascendente y geográfico. Es decir, vamos a comenzar por nuestro país, vamos, y vamos a ir subiendo de nivel, ¿no? Pues España, Europa y luego el mundo, ¿no? Quizá el primer gran cambio del que vamos a hablar pues es más casero, ¿no? Más de estar por casa, si lo preferís, comparados con los otros 4 que vamos a explicar aquí. Pero esto yo creo que no le resta importancia y es que estamos hablando de que en 2020 pues, se conformó el primer gobierno de coalición en España desde hace 80 años, ¿no? Desde tiempos de la República. Sí, sí, no, y además, a ver, que estamos, hay que reconocerlo, o sea, España también la miramos con más ojos y estamos más tiempo mirándola y realmente es lo que tú dices, incluso esto se nos pasa más desapercibido porque como ocurrió antes de la pandemia, que parece que la pandemia Correcto. lleva aquí, no sé, toda la vida, pero realmente esto ocurrió en este 2020 cuando aquí, bueno, pues se veía muy lejano esto de la pandemia todavía. Claro, claro. Bueno, la investidura tuvo lugar el 7 de enero del año pasado, de 2020. Pero hay Ujú. que decir que el 12 de noviembre del 2019, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues digamos que sorprendían al personal con un preacuerdo para formar lo que sería el primer gobierno de coalición tras la dictadura, ¿no? Entre PSOE y Correcto. Unidas Podemos. Sí, sí. Hay que explicar los comicios generales, los segundos que se celebraban aquel año, se habían Sí, tenido una repetición, eso, porque sí, sí. porque no se pudo formar gobierno tras los de abril. Pues bueno, se habían celebrado tan solo 2 días antes, el 10 de noviembre. Y tras la negociación fallida del verano anterior, recordar, para buscar un acuerdo en base a los resultados de las generales de abril, pues los ánimos entre PSOE y Unidas Podemos, pues digamos que estaban un poco caldeados, ¿no? Un cruce de acusaciones y cosas del estilo.
Pero esto al final pues no fue obstáculo para que se llegara a un preacuerdo en noviembre de manera muy rápida, y a partir de ese momento pues ambas formaciones pues se dieron un margen pues para sumar apoyos de otras formaciones, para la sesión de investidura y acabar de detallar pues digamos los últimos flecos de este acuerdo de coalición, ¿no? Y finalmente, como hemos dicho, el 7 de enero del año 2020, o sea, hace exactamente un año. El que acabamos de dejar atrás. Correcto, hace exactamente un año, el Congreso investia a Pedro Sánchez como presidente del gobierno con los votos de PSOE, Unidas Podemos y PNV más País, Compromís, Nueva Canarias, el BNG y Teruel Existe. ¿Os acordáis la polémica, ¿no?, del diputado de Teruel Existe, que Sí, sí. era clave? O lo que es lo mismo, pues 167 votos a favor y 165 en contra, que fueron los de PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Fora Asturias y el PRC Cántabro. ¿Vale? Y Sí, una de las investiduras más divididas de la historia. Correcto, y además iba de 2 votos, ¿no? Y al final lo que fue clave fue las 18 abstenciones de los diputados de Esquerra y Bildu, ¿no? Que Correcto. finalmente pues acabaron siendo la clave para que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno y se constituyera pues este primer gobierno de coalición de la democracia, ¿no? Sí, sí, no, además es que es como un ejemplo que hemos usado varias veces aquí en Simple Política, en el tema este de los votos que necesitas, la diferencia entre una mayoría absoluta, una simple, y como aquí la abstención, sobre todo de Esquerra, de Bildu también, pero sobre todo la de Esquerra, fue la clave, la verdad. Sí, sí. Eso es. Y bueno, y también hemos considerado, hablando un poco, siguiendo con el tema, que al final es un cambio muy importante porque recordar que llevábamos unos 10, 11 meses de gobierno en funciones, desde que convocó las primeras elecciones, las de abril, ¿no? Y entonces esta investidura pues ponía fin a casi, digamos, un año de tensiones, de elecciones generales, de un poco de hastío por parte de la población, ¿no? Para finalmente pues llegar como hemos dicho, al primer gobierno de coalición en democracia, ¿no? Tras la dictadura franquista, ¿no? Es que para encontrar algo similar a esto hay que remontarse a los años 30, en plena Segunda República. Sí, no, es que además es lo que tú comentas. Estábamos camino de batir nuestro propio récord español de gobierno en funciones, que fue en 2015, 2016, y esta vez además lo que tú dices, ya no solo eso, sino el tema del gobierno de coalición, que es quizá lo más destacado que hemos visto aquí en España, fuera de la pandemia. Siempre decimos que el repaso que estamos haciendo es fuera de la pandemia. Que íbamos como de lo más local, aunque estábamos hablando de España, a algo más general. Has hablado de España, supongo lo siguiente es hablar de Europa, y realmente en Europa, si dejamos de lado la pandemia, es que tenemos un bombazo, por decirlo así, en 2020, o casi que en este 31 de diciembre a 1 de enero, es decir, esta semana pasada fue, por decirlo así, el momento cumbre del gran cambio político que nos vas a comentar. Correcto, pues en efecto es que estamos, supongo que ya lo estaréis intuyendo, estamos hablando de la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido pues para formalizar un acuerdo económico tras la salida de los británicos de la Unión, ¿vale? Como hemos dicho, tras la salida del Reino Unido del Club Europeo el 1 de enero del 20, ambas partes se dieron un año de margen para negociar un acuerdo económico provechoso y que evitara el caos. Es decir, una salida a las bravas del Reino Unido, un Brexit famoso duro. Brexit duro. Eso es. Entonces, el Reino Unido, claro, como sabéis, pues pasa a ser un país tercero, ¿no? Una frontera dura, por entendernos, de pasaporte de la Unión Europea, ¿no? Y esto pues podía afectar a las relaciones comerciales de ambas partes, por lo que se hizo necesario negociar para establecer lo que sería, para entendernos, pues un acuerdo de divorcio amistoso, ¿vale? Pues bien, pues estuvieron, digamos que un año negociando a lo largo de 2020 y cuando parecía que no se iba a llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre del 20, la Unión Europea y el Reino Unido pues salvaron de nuevo el abismo, ¿no? Fue el pasado mes de diciembre, en concreto el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, cuando ambas partes pues se pusieron de acuerdo para evitar este temido Brexit duro. El acuerdo ha entrado en vigor el 1 de enero de este 2021 y digamos que pone fin a un arduo proceso de negociación que ha durado nada más y nada menos que 4 años. Sí, sí, ¿no? Además, 4 años que hay que recordar, las 3 prórrogas, es decir, antes de lo que tú decías, ¿no? De que en enero de
de 2020 se formalizase la salida, hubo 3 prórrogas, cambios de presidente, porque de David Cameron, que convocó el referéndum, pasamos a Theresa May, y de Theresa May pasamos a Boris Johnson. Sí, no, la verdad que... es que fue bueno, es que claro, es que hablamos de que es el cambio político 2020, pero, o sea, porque lo es, obviamente, pero es que esto lo venimos arrastrando desde 2016, cuando se hizo el referéndum. Sí. Y finalmente, pues bueno, pues 4 años después de aquel referéndum, como has explicado, pues se ha llegado a este acuerdo de divorcio amistoso, por entendernos, y cuya clave, ¿no?, del pacto es que establece que, digamos, que no hay aranceles entre los productos y mercancías que crucen las fronteras entre el Reino Unido y la Unión Europea, ni tampoco que haya límites entre los productos que pasen. Es decir, que no se limite a tantas sillas o tanta carne, ¿no? No hay límite en esto, ¿no? Sí, no, exacto, sí. Por entendernos, ¿no? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues comentó que el acuerdo pues asegura que ninguna de las dos partes pues obtenga ventaja comercial y que las reglas comerciales sean justas para todos. Sí, esos mecanismos de control para que ninguno de las dos partes, porque solo hay dos, pero que ninguna de las dos partes se pase de lista, por decirlo así, que era un poco el miedo también que tenía la Unión Europea, sobre todo. Eso es. Y bueno, y por otro lado también, aparte de la cuestión comercial, este acuerdo establece que la Unión Europea y el Reino Unido pues seguirán cooperando en áreas de, por ejemplo, seguridad, medio ambiente, energía y transporte, ¿vale? Sea como sea, tanto Reino Unido como la Unión Europea pues han corrido a buscarse, pues digamos, nuevos amigos en el tablero internacional, y ambos parece que en el Pacífico, que es el nuevo epicentro, ¿no?, económico y político del mundo. Si desde la Edad Moderna era el Atlántico, pues poco a poco pues este centro neurálgico está desplazándose hacia el Pacífico, si es que no se ha desplazado ya del todo, ¿no? Sí. Digamos que mientras el Reino Unido ha llegado a un gran acuerdo, del que hablamos aquí en Simple Política, a un acuerdo comercial con Japón, ¿no?, en esta búsqueda de nuevos socios, ahora que ya no forma parte del Club Europeo, pues la Unión Europea está coqueteando con China y busca otro gran pacto comercial con el gigante asiático. Algo que, como veremos, incomoda a los Estados Unidos. Claro, bueno, pero hay que decir también que además lo comentaba von der Leyen sobre ese acuerdo con China, que esto lleva años tratándose. Claro, justamente es que también hay que decir que llevan 4 años, o llevaba en este caso 4 años Donald Trump en la Casa Blanca. Claro, la Unión Europea se tenía que buscar la vida, es lo que hemos comentado también en algún otro episodio. Entonces es casi fruto de eso. No es contra Joe Biden esto, sino es básicamente que la Unión Europea se tenía que buscar la vida. Eso es, por la actitud más beligerante, ¿no?, de Donald Trump hacia el Club Europeo. Claro, al final es una cuestión de que ha perdido hasta Joe Biden perdía una gran alianza y busca otra. Correcto. Bueno, y mira, y ahora que hablamos de socios y alianzas sobre el tablero mundial, una de las preocupaciones, y esto nos dará pie a hablar de otro cambio, el otro gran cambio político del año, ¿no? Una de las preocupaciones del gobierno británico era perder a un socio preferente como Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Ya sabemos pues la sintonía que había entre Trump y Johnson, ¿no? Pues esto es algo que acabó sucediendo en noviembre de 2020, ¿no?, tras la derrota del magnate neoyorquino ante el demócrata Joe Biden en las elecciones norteamericanas. Como hemos dicho, Trump tiene muy buena sintonía con el premier británico Boris Johnson, pues dejará de ser presidente de aquí a poco, el día 20 de este mes, y digamos que está por ver qué actitud toma Biden con respecto del Brexit. Así de primeras, pues Biden no es nada partidario de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque la estrecha relación de los Estados Unidos con sus, digamos, primos británicos, pues no auguran un cambio drástico de relaciones entre la Casa Blanca y el 10 de Downing Street, así a priori. Y más teniendo en cuenta que se ha llegado a un acuerdo. Más teniendo en cuenta que, entre comillas, va a haber buen rollo entre la Unión Europea y Reino Unido. Eso ya cambia las cosas. Lo que Joe Biden decía es que si no había un acuerdo, como que Estados Unidos tenía claro quién era el amigo, ¿sabes? ¿Quién es mi mejor amigo entre los dos, ¿no? Pero al haber un acuerdo... Pues la cosa cambia, ¿no? Digamos, bueno, precisamente este es nuestro tercer gran cambio político de 2020, pues la derrota de Donald Trump en las presidenciales de noviembre ante el candidato demócrata Joe Biden. Correcto, sí, sí. Vamos a hablar un poco. A ver, Trump durante la campaña ya había avisado, ¿no?, pues que nunca aceptaría un resultado que no fuera su victoria. Y de hecho, hasta hace poco, pues no ha empezado a, digamos, que a ceder, ¿no?, y a reconocer poco a poco, pues que quizá, pues que no ha ganado, ¿no? Ya. Al final, bueno, pues... a ver,
Sí, ese también sería un gran cambio, ¿eh? Sí, pero bueno, que sí que es cierto que Donald Trump lo llevaba diciendo casi desde el verano, desde que... sí, Sobre todo desde que parecía que la pandemia iba a marcar la sí. campaña electoral y la votación. Desde entonces ella dijo, bueno, pues yo aprovecho esto y ya digo que no me parecen unas elecciones al uso. Eso es, eso es. Bueno, pues finalmente, diga lo que diga, el republicano pues acabó siendo derrotado en unas elecciones que han marcado, las americanas de noviembre, un hito de participación, alrededor del 66%, que es la participación más alta en un siglo, en unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Vale? Sí, no. Es que además la gracia es ver las declaraciones a medida que pasaban los días de Donald Trump, ¿eh? Eso también... Sí. Bueno, ya ahora al final ya se está quedando muy solo, ¿no? En esta lucha contra sí mismo, podríamos decir, ¿no? Por no reconocer. Claro, Incluso primero fueron las batallas legales y luego claro, que la votación electoral, esa que tiene, bueno, que sí, tienen los representantes eso es. de cada estado, también se perdió. O sea, Incluso apoyos mediáticos, ¿no? Como el New York Post, creo que es el de el periódico New de York Murdoch. Post, la Fox Eso es, también. va diciendo Sí. que ya está, presidente, deje esta locura, ¿no? Sí, algo así. Muy bien, bueno, pues de esta manera, a ver, volviendo a la victoria de Biden, pues los demócratas recuperan el poder en la primera potencia mundial, ¿no? Después de 4 años plagados de polémicas y tensión en las calles, ¿no? Durante la presidencia de Donald Trump. Biden pues tendrá que hacer frente a la creciente influencia china, ¿no? Que extiende ya sus brazos por África y casi todo Oriente, ¿no? Y tratar de calmar los ánimos en casa también, porque después de meses de protestas raciales, pues a causa de la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minnesota, lo que desencadenó, como sabéis, pues fuertes protestas en todo el país y todo el mundo, de la mano del movimiento Black Lives Matter, que sería las vidas de los negros, pues importan, ¿no? En la traducción. Sí. Y que fueron reprimidas muy duramente por la policía e incluso el ejército. Son unos altercados que, como no se recordaban en Estados Unidos, comparables a los de los años 60. Correcto, además los comparaban, ¿eh? Los medios de allí hacían paralelismos. Por eso. Y por otro lado, pues como bien has comentado antes, pues Biden tendrá como meta, pues digamos, restablecer, ¿no? Estas relaciones con la Unión Europea, pues que han sido deterioradas, ¿no? Tras 4 años de trumpismo, ¿no? Y también resituar a los Estados Unidos en el tablero de la geopolítica internacional en un momento, pues que se juega la hegemonía, ¿no? Con otros actores que están intentando comer terreno en diferentes regiones del mundo. La hipoteca que te dejan los 4 años de Trump, pero fíjate antes de pasar al cuarto punto, sobre lo que comentabas de Joe Biden y la tarea, sobre todo los deberes que tiene a nivel interno, porque mira, externo es un poco intentar limpiar un poco todo aquello que le ha podido dejar Donald Trump, pero a nivel interno es muy curioso, porque Joe Biden tiene el doble de trabajo que Donald Trump. ¿Por qué? Porque Joe Biden tiene 2 cuestiones. Una, el tema del Black Lives Matter y todo el conflicto racial y la conflictividad que hay dentro, y por el otro lado que tienes a, digamos, entre comillas, la mitad de los estadounidenses fans de Donald Trump que no te ven como el presidente, que piensan que eso ha sido un robo y tal. Claro, tienes, por un lado, que solucionar ese problema interno, que Trump para él no era un problema porque lo ignoraba o mandaba a la policía, en realidad no era un gran problema, y encima lo tienes que hacer no con una oposición política, sino es que directamente con la gente que dice, bueno, es que no sé, ya lo hablamos en su momento, ¿no? Es decir, la legitimidad que te falta incluso entre millones de personas. Sí, ganar el corazón y las mentes, ¿no? Como se decía. Como dijeron en Irak, ¿no? Que te obedezcan. Como mínimo que te obedezcan. Por eso. ¿No? Y más que nada, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Ahora Trump está haciendo algún meeting y está reuniendo a miles de personas que no reconocen la victoria de Joe Biden. Por eso te lo digo. Y luego, como tú dices, toda la tarea a nivel internacional que tiene Estados Unidos, hablando de tareas internacionales o del tablero internacional. ¿Cuál sería el cuarto? ¿Qué ponemos en el cuarto punto, en el cuarto gran cambio político que estamos repasando en este episodio? Pues mira, seguimos, como has dicho, hablando de geopolítica, ¿no? Permíteme que el cuarto cambio pues tenga que ver con Oriente y el mundo musulmán, ¿no? Y es que en 2020 se produjo también un hecho histórico, como es la normalización de relaciones entre Israel y diversos países árabes y musulmanes, ¿no? Y es que en 70 años de vida, de existencia del Estado de Israel, pues Israel solo ha mantenido relaciones diplomáticas con 2 estados árabes, con Egipto y con Jordania. Esto pues, era debido a la consideración por parte de los países árabes de que Israel pues, ha ocupado de manera ilegal buena parte de su territorio y ha arrinconado y exterminado al pueblo palestino, ¿vale? Correcto. De aquí que pues, el mundo árabe pues, girara la espalda, incluso declarara la guerra varias veces a lo largo del siglo XX a Israel.
Pues bien, esta situación, pues desde el final del verano, pues ha ido variando y podemos decir que los Emiratos Árabes, por ejemplo, y Bahrein, se sumaron a la lista para tener línea directa con Tel Aviv, es decir, normalizaron las relaciones con el Estado de Israel. Sí, algo nunca visto, que es lo que tú dices, ¿eh? Nunca visto, excepto en Egipto, o sea, sí. Sí, bueno, fueron los primeros vuelos entre estos países, Israel, con la imagen icónica, ¿no?, del avión israelí aterrizando en estos aeropuertos. Correcto, lo que pasó, bueno, que esto ha pasado con más países, que no solo con Emiratos Árabes y Bahrein, ahora lo comentarás, pero bueno, sí, que más países han ido sumando estos meses. Sí. Bueno, y este acercamiento entre el país hebreo y otros estados árabes pues ha sido auspiciado por la Casa Blanca, con Donald Trump al frente, ¿no?, a quien le unió una buena relación con el presidente israelí Benjamín Netanyahu. Sí, dicen que su yerno, que parece que la Casa Blanca estos años ha sido todo cuestión de familia, que el yerno de Donald Trump también ha tenido mucho peso en estos acuerdos, por decirlo así. Ajá. Bueno, de hecho, son unos acuerdos que nos han afectado también indirectamente o directamente, según cómo se mira, a España, ¿no? Porque recientemente Marruecos también ha normalizado sus relaciones diplomáticas con Israel, lo que le ha valido, a su vez, un espaldarazo de los Estados Unidos a sus aspiraciones en el Sáhara Occidental, que recordemos que es una antigua colonia española y territorio aún por descolonizar según la ONU, y que Marruecos ocupó a las bravas en el 1975, ocasionando décadas de conflicto y miles de desplazados. Que esto es muy interesante lo que comentas, porque claro, es que ahora lo has dicho con Marruecos, también pasó con Emiratos Árabes y Bahrein, el hecho de que Marruecos establece relaciones con Israel. Casualmente, Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, casualmente. Correcto. Y además, a las pocas horas o al día siguiente o a los 2 días, se da a luz o se da a conocer un acuerdo de compra de armamento y demás por parte de Marruecos. Algo parecido pasó también en los Emiratos Árabes y Bahrein, que se firmaron casualmente, poco después de estos acuerdos, pues contratos sustanciosos en cuanto a armamento militar, sí, que al final reconocer... Hay que destacarlo también, es que claro, al final, por decirlo así, lo de Marruecos es que es clarísimo, es que no es gratis decir, vale, hay relaciones con Israel, que es el punto fuerte que estás comentando, que es perfecto, pero Marruecos, en este caso, es más simbólico que otra cosa, pero se lleva un punto a su favor, por decirlo así. Sí, al final, y simplemente pues reconociendo la existencia o normalizando relaciones pues con un país que, como bien has dicho, pues que está relativamente lejos, ¿no? Y que no le toca tan de cerca como quizá Emiratos y Bahrein, ¿no?, que están en una misma región, digamos, ¿no? Y al final, pues este espaldarazo a los intereses israelíes, pues le ha valido pues otro espaldarazo, ¿no?, digamos, de los Estados Unidos, pues a sus aspiraciones en esta región del Sáhara, que todavía arrastra muchos problemas y, como hemos dicho, muchos desplazados que viven en campos de refugiados en Argelia. Sí. No, claro, es que al final lo que estamos diciendo es que para Marruecos o para Marruecos en su entorno regional, pues es un puntazo, por decirlo así. Claro. Bueno, y ligado a este cuarto cambio del que hablábamos, hay que destacar también que los Estados Unidos llegaron a finales de febrero de 2020 a un acuerdo con los talibanes, ¿vale?, en Afganistán. Y esto no se trata, no es algo baladí, ¿no? Porque los más jóvenes quizá no se acuerden, pero los talibanes, los que gobiernan con mano de hierro Afganistán, pues fue hacia donde apuntaron los Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, ¿no? Tras este ataque, en el que murieron pues más de 3.000 personas, los Estados Unidos entraron a invadir Afganistán para acabar con el régimen totalitario de los talibanes y capturar a Osama Bin Laden, que era el líder del grupo terrorista Al-Qaeda e instigador de los ataques terroristas del 11S, que se presumía que estaba escondido en Afganistán. Y que todo esto se llamaba la guerra contra el terror. Eso es. Que el nombre ya te lo dice todo, ¿eh? ¿Cómo veían desde Estados Unidos a Afganistán o a los talibanes? Claro. Y desde entonces los americanos han tratado de controlar pues, un país montañoso y plagado de tribus y señores de la guerra y grupos con intereses muy divergentes, y que lo hace pues muy difícil, ¿no?, de controlar, ¿no?, de la manera militar, ¿no? Pues bien, el acuerdo de febrero del año pasado pues establecía la retirada de las tropas de los Estados Unidos de suelo afgano y sentaba, digamos, que las bases para alcanzar la paz. Y esto, pues casi 20 años después del inicio de las hostilidades, después del 11S, que es el 11S, que no es otra cosa, no es un ataque en una embajada lejana, es el 11S que hizo tanto daño, bueno, que cambió el mundo. Claro. Y a los estadounidenses ya ni te cuento. Eso es.
¿Y cuál sería el último gran cambio? ¿Qué nos hemos dejado para el final, como quinto gran cambio que estamos repasando? Para el final no podemos dejar de hablar de la pandemia, ¿no? Porque, bueno, y como quinto cambio, bueno, a ver, más que cambio, podemos hablar de un no gran cambio, ¿no? Que ha sido marcado por esta pandemia del coronavirus, ¿no? Como hemos dicho, pues el virus ha dado la vuelta al mundo, a nuestras vidas, ¿no? Y ha provocado, pues, un fuerte impacto económico y social. Aunque al menos no ha sido azote de gobiernos en el mundo, ¿no? Y es que al contrario de lo que más de uno podría pensar, la pandemia pues no ha hecho caer, de momento al menos, muchos gobiernos en el mundo. Por lo que podemos pensar que la población en tiempos difíciles pues tiende a barrer para casa y apoyar al gobernante de turno para que se solucione los problemas, para hacer piña, ¿no? Para avanzar. Se vuelve más conservadora. Esto es muy de ciencia política. Es decir, la sociedad cuando hay un problema así es como luego ya repartiremos culpas, pero hasta que el tiempo difícil pase, te agarras bueno, pues en este caso un clavo ardiendo, suponiendo que no te guste el presidente de turno. Eso es. Bueno, habrá que ver, ya tú lo has dicho, ¿no? Cuáles serán las consecuencias a medio plazo de esta pandemia y si esta será finalmente pues el verdugo, ¿no? de algunos gobiernos en el mundo. Habrá que ver. Sí, no, además... por ejemplo, estaba pensando en uno de los cambios que has comentado, en el del Brexit. Boris Johnson, justo cuando empieza a llegar tanto la vacuna como el acuerdo del Brexit, Boris Johnson estaba atravesando su peor momento como primer ministro, después de haber ganado con una mayoría absoluta increíble, pero estaba pasando por uno de sus peores momentos. ¿Por qué? Por la gestión, en parte por la mala gestión de todo el tema del coronavirus. Sí. Obviamente la gente no le estaba pidiendo la dimisión porque es un poco como la polémica que se creó la semana pasada cuando se anunció el ministro que decían, bueno, ¿cómo el ministro de Sanidad ahora de repente se baja del barco, ¿no? Pues era un poco eso, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo de por qué lo que tú estás diciendo. A corto plazo no estamos viendo unos grandes cambios, más allá de gobiernos que ya tenían la fecha de las elecciones, porque en Estados Unidos la fecha era la que era. Sí, claro. Pero sí que es verdad que no está provocando lo que tú comentas. Ahora, a medio y largo plazo, pues veremos cuando pase esto. Claro, 2021 este año hacia finales, 2022 sobre todo, que en principio, ya digo 2022 porque en principio será normalidad, y ya entonces, bueno, claro, no se sabe. Claro, es que esto es difícil de decir, pero bueno. Esperemos que sí. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muchísimas gracias por estos cambios y ya la semana que viene volvemos a coger el DeLorean para irnos más allá de lo que ha sido este fatídico, como dicen algunos, 2020. Perfecto, nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.